ganas de recordar muchas cosas. Primero que nada, cómo actúan las fuerzas en sí. Entonces, si tú, por ejemplo, aquí nos dice, tres fuerzas actúan sobre cómo se muestra en la figura. Entonces, tenemos que las tres fuerzas, ¿no? En este caso, la fuerza, ¿no?, que está en el eje X, la tensión y también el peso. Dice sobre un anillo. Si el anillo se encuentra en equilibrio, ¿cuál es la magnitud de las fuerzas? Que se encuentra en equilibrio significa que, bueno, que no se está moviendo, sino que todas sus fuerzas entre sí se repelen y generan cero. Primero que nada, tenemos que esto de aquí representarlo en un plano cartesiano, en un eje de coordenadas. Sí, siempre se tiene que hacer ese. O sea, vamos a hacer un eje, en este caso un eje y un eje X, primero que nada. ¿Ok? Y vamos a saber que en este punto, ¿no? En este punto está el anillo, ¿sí? En este pequeño punto está el anillo. Perfecto, aquí está el anillo. Ahora, para representar las fuerzas tenemos que ver, por ejemplo, la fuerza de tensión se encuentra apuntando hasta este lado. Por ende, vamos a ponerla para este lado también. Esa es la fuerza de tensión. Ahora, la fuerza que está acá, que es solo una sola fuerza, que está apuntando en el eje X, meramente, aunque es fuerza, bueno, va para ese lado. Entonces tú le vas a poner acá la fuerza en, simplemente la fuerza, ¿ok? Esta va a ser la fuerza, ¿ok? Pero la estás Entonces, poniendo al revés. no, porque fíjate que la flecha va para este lado. Ya. Entonces yo representativamente en el plano tengo que ponerla como si que la flecha va para acá, ¿ok? Ah, ya. Para que funcione, para Ok. que funcione el ejercicio. Luego tenemos el peso, pues lo ponemos hacia abajo. Aquí está el peso. A ver si le puedo poner bonito. Ya. Ponemos el peso que son 4.165 newton. Esto va a ser el peso. Perfecto. Ahí tenemos representado. Vamos ahora con los ángulos. Tenemos un ángulo de 35 grados. Eso quiere decir que específicamente aquí la tensión vamos a tener que distribuirla. Porque esta de aquí es la magnitud de la tensión. Pero yo primero tengo que yo descomponer en sus vectores unitarios. ¿A qué me refiero? Que esta tensión tendrá también aquí un valor de tensión en X, ¿ok? Que va a ir para acá. Va a ser tensión en X y el valor de acá va a ser tensión en Y, ¿ok? Porque va a venir así, mira, ve, va a venir así. Entonces se juntan. Este de acá es el valor de tensión en Y. Tenemos ahí tensión en Y. Muy bien. Y tenemos un ángulo. Este ángulo, que es el que está aquí nos dice 35 grados. Ponemos aquí simplemente 35 grados. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a distribuir cada cosa en su lugar, ¿ok? Primero que nada, vamos a ver las tensiones. Voy a poner aquí que tensión, pongámosle de un color diferente, pongámosle un color, y déjame ver, un color verde, pongámosle. Que la tensión en X va a ser igual a ¿qué? A la tensión multiplicado por el coseno de 35 grados. ¿Ok? Perfecto. Entonces es esa tensión. Ahora, ¿por qué coseno? Porque recordemos que en este caso estamos viendo hacia acá. Como tenemos coseno porque está alumbrando hacia acá. Todo lo que esté, digamos, este es tu ángulo. Todo lo que esté alumbrando para esa dirección del ángulo, o sea, todo esto de aquí sería coseno. Mientras que todo lo que se encuentre del lado para acá, o sea, del lado, por ejemplo, este de aquí es el ángulo, ¿verdad? Está digamos, pegado a este lado. Por eso es que yo para este lado uso coseno. Y el otro lado, que es el contrario, o sea, este, como no está pegado, usamos lo que es el seno. Siempre hacemos eso. Ujú. El ángulo, cuando estamos pegado al ángulo, ponemos coseno y cuando no está pegado sería seno. ¿Ok? Entonces, en el caso de la tensión en Y, meramente ponemos T seno, porque no está pegado, es el ángulo que está el otro lado, el lado opuesto. Si no es el lado adyacente, el lado opuesto, seno de 35 grados. Ya ¿Y tenemos por aquí, qué del mismo ángulo? porque en sí estamos trabajando con esa inclinación, porque la tensión como tal trabaja con esta inclinación de ángulo. O sea, tú no vas a decir que, ya sé que aquí hay 90 grados, ¿verdad? Pero yo en sí lo que estoy viendo es la inclinación. Porque ¿qué estoy encontrando? Yo estoy buscando lo que es el valor en este caso, estoy viendo es como decir la sombra de esta parte, ¿no? Si tú tienes esto, ¿cuánto refleja de sombra de la tensión en Y y cuánto refleja de sombra en la tensión en X? ¿Ok? Por eso es que yo pongo de este ángulo, porque ese es como tal, ese es el que yo estoy usando. Si yo tuviera, por ejemplo, acá, mira aquí esto, para que le veas mejor. Por ejemplo, tú tienes así. Y tú, por ejemplo, tienes aquí un ángulo así, mira, ve, ahí. Imagina que este es un ángulo de 20 grados, ¿ok? Y te ponen aquí la tensión y te ponen aquí así. Entonces, toda esa parte, por ejemplo, toda esta parte de acá, esta sombrita que se refleja de la tensión con 20 grados, toda esta Sí. sombrita, ¿verdad? Toda esta sombrita yo lo voy a llamar
tensión en X. Y para yo encontrar esa sombrita, con qué está en relación? Con el ángulo. Sería, por ejemplo, tensión por coseno de 20 grados. ¿Ok? Ya, ya. Mientras, otro ejemplo, si tú tuvieras un ángulo así, mira, ve, y aquí tuvieras, por ejemplo, bueno, un lado así, una magnitud así, y digamos aquí tuvieras, por ejemplo, qué sé yo, 75. Ahí ya cambia, porque tú sabes que la sombrita va a ser menor, ¿sí o no? Va a venir así, y tendrás solo esto de sombrita a Ujú. comparación de esto. ¿Ok? Por eso es que tú dices que tensión en X es igual a Mm, que a tensión por coseno de 75. Y lo mismo pasa con la parte de la tensión en X, porque tú vienes así, perdón, en tensión en Y, porque tú vienes aquí, la sombrita que le da de este representa la tensión en X, tensión en Y. Por eso la tensión en ok, Y será igual a que a tensión por seno de qué. de 20. Ya. Va en relación a este ángulo, porque ese ángulo es el que me da como tal inclinación. ¿Te das cuenta? Que en el caso de acá, este me da 75, es más, es un poco mucho más inclinado, por eso es que depende mucho de ese ángulo, del mismo ángulo, porque es el ángulo opuesto, ¿no? En este caso acá la sombra sería en cambio esta. ¿Y cómo nos quedaría esto de aquí? Tensión en Y sería igual a seno de 75 grados. ¿Tú ya le entendiste eso? ¿Ya? Dicho Sí, esto, pues ya podemos continuar, pues ya entiendes esta parte. Entonces, ya que tenemos nuestro eje de coordenadas, nuestro plano, ahora vamos a hacer lo que son las sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y. Entonces, dividimos en dos partes la hoja y tú tienes que hacer sumatoria de fuerzas. Simplemente sabemos que la sumatoria de fuerzas, comencemos con Y, de Y va a ser igual a cero, porque estamos en equilibrio como tal. Entonces, como estamos en ok. equilibrio, pues eso tiene que sumar cero. Acá tenemos ya el peso y tenemos tensión en Y. Aquí, Natalie, no vamos a ocupar lo que es la fuerza normal. Porque si te fijas en el ejercicio, nos dice que tienes tres fuerzas que actúan sobre, como se muestra en la figura. O sea, es como si que este anillo se encuentra sujeto a algo. O sea, es como si que, por ejemplo, Ya. como no está en contacto. Si tú tuvieras en contacto, este está en contacto, ¿no? Y tienes aquí para abajo tienes el peso y para arriba tienes la fuerza normal, pero es cuando hay Ujú. contacto, ¿ya? Pero en el caso del anillo, tienes como un anillo, pongámosle así, un anillo, que está sujeto a una tensión. Y hay aquí una fuerza que lo mantiene allí estático. Y al mismo tiempo, pues tú sabes que el anillo tiene que tener un peso que lo inclina hacia abajo, pero que esta tensión es como si que lo está sujetando, y por eso que está en equilibrio, ¿ok? Pero no está topando nada. Como no está como tal en contacto con ninguna superficie, como digamos un bloque, no hay fuerza normal. Por Ok, eso es que ok. tú acá, en la sumatoria de fuerzas, ¿qué es lo que dices? Tienes tú tensión en Y, menos o más peso. Menos. Menos el peso es igual a cero. Entonces, tensión en Sí. Y va a ser igual al peso. ¿Ya lo ves? Pero ¿cuánto vale tensión en Y? Mira, el peso es igual a... ¿Tensión en Y cuánto vale? Vale esto. Entonces Vale puedo yo seno reemplazar. por Vale 35. tensión por seno de 35 grados. ¿Ok? ¿Y qué más? Mira, ¿qué puedes sacar tú aquí? ¿Tienes tú ya El el valor peso. del peso? El peso lo tienes, ¿verdad? El peso es este. Sí. Y también el seno de 35 grados también tengo. Entonces, ¿qué puedo despejar allí? Seno 35. No, no, ¿qué cero puedo punto despejar yo? cincuenta y ¿Qué siete puedo despejar? Puedo despejar la T. Despejar es como dejar solita. A la T la voy a dejar sola. Digo que T va a ser igual a que al peso, ¿verdad? Sobre. ¿Cuánto? Esto de aquí Sí. de seno de 35 pasa a dividir, ¿no? Seno de 35. 0, 0.57. A ver, entonces tenemos el peso de esta cantidad, ¿ok? Perdón, el ángulo. Y bueno, simplemente calculas, ¿no? Le puedes dar la vuelta a esto si tú quieres, porque como son equivalencias. Entonces, tensión es igual al peso sobre seno. En caso de que te asustes porque está de un lado, simplemente lo mismo. ¿Ya? Ya lo sé. ¿Cuánto vale la tensión entonces? A ver, el peso, ¿cuánto vale? Vale 4. Vale 4165 Pero las unidades, ¿cuántos son? Newton. Newtons. ¿Y cuánto vale seno de 35 grados? 0.57. Ya, entonces tienes que dividir esto. ¿Cuánto te da? Mm, ¿Tiene unidades en mm, 0.57? 0.57. ¿Cuánto sale eso? Sale 7.30. 31. 7.31. Ya le voy a ver. Dame un segundo. Digamos que sale en ChatGPT. Ya, vamos a ver.
No, espera, espera. Bueno, sí, ponle, a ver, para ver qué te sale. Dividido para Mm, 0,57, mm, te sale, tiene que salir. A ver, aquí Natalia, hagamos algo. Verás, tú, el seno de 35 te sale un valor así con decimales. Entonces, para evitar estos problemas, tienes que tú directamente, mira lo que voy a hacer acá antes de que le preguntes a ChatGPT cómo dices. Tú directamente tienes que poner en la calculadora 4165 newtons sobre ese seno de 35 grados. ¿Ok? Porque tenemos decimales, eso cambia bastante el resultado final. Entonces vuelves a poner en la mm. calculadora 4165 dividido para seno de 35 grados. ¿Ok? Me 35. sale 7, 7,20, 7.000,26. 7,26. No, sí está, o sea, estás más o menos bien, pero te salen realmente 7261,40. Con dos decimales sería 46, ¿no? Porque el siguiente número es un 5, pues le redondeas y sale Sí. 4,46. Ya. Entonces te debe salir Es esta. que A ver, ¿cómo se no, llama? el problema, Steven, es que sí me sale esa respuesta, pero yo tengo esta calculadora chafa porque la mía creo que se me la robaron. Y me sale como para dividir los miles, me sale con una coma. Yo me equivoco porque en la antigua, la mía, para dividir los decimales me salía una coma, no me salía Sale directamente así. ya. Ajá, me sale así, con la coma. La coma en este caso entonces simplemente va a ser para separar a ver, a ver, tres Las dígitos de número. unidades. Sí, Claro, sí, pero de por tres en eso está tres. bien. Sí. Ah, Ya. ya, solo es eso. Ya, Aquí encuentras la tensión. ya la ¿Sí? encontré. Ya, perfecto. Ahora vamos a hacer la parte de la. Vamos a encontrar ahora la fuerza. Entonces simplemente tú con la fuerza, ¿cómo calculas? Sumatoria de fuerzas en. Aquí me faltó poner la F, ¿no? De fuerza. Sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. ¿Y acá qué tienes? Tienes tensión en X, ¿verdad? Tensión en X. ¿Y la Ujú. fuerza sería más fuerza o menos fuerza? ¿Qué fuerza? Sería menos fuerza, ¿Por qué? porque es menos, porque pues está a la izquierda. Muy bien, porque apunta hacia el otro lado, ¿no? Apunta al otro lado del eje. Ujú. Entonces, mira, aquí simplemente tú dices tensión en X igual a menos fuerza, entonces tensión en X va a ser igual a la fuerza. Le das la vuelta a la ecuación, entonces Ajá. simplemente fuerza va a ser igual a tensión en X que ya calculamos, que sería esta cantidad de acá. ¿Cuál tensión en Ah, sí, Tensión sí. por Pero, coseno pero, de 35. pero no ¿Sí? tenemos, pero no tenemos, no, no, ya, ya, ya. Sí, sí. ¿Tenemos tensión? Sí, ¿Cuánto vale la tensión? ¿Cuáles son las unidades de la tensión? Eso no me dijiste. Ni siquiera le newtons. puse tampoco. Ya, mira que no le puse más cuidado. Entonces, básicamente aquí, pues tú le pones fuerza, la tensión que encontramos, que fue de 7261,46 newtons, 7261,46 ¿Por qué le pones la misma? newtons. Si no es Porque la otra tensión es la tensión. misma, pues nada. A Porque no ves ver, que la tensión como tal es esta que está aquí. ¿dónde? Esta es la magnitud como tal. Y recuerda que yo la descompongo en sus ejes, en tensión en X y Ya, tensión en Y. ¿Y qué ya. eso qué me daba? Me daba estas fórmulas, ¿no? Pero la tensión es la Sí, misma, pues estamos hablando de de la misma tensión. Si quieres ser, pero digamos, no más tiene que, específica, pero no tienes que hacer una sumatoria de lo mismo. no, No, o no sea, eso tendrías es otro que, método. O sea, no pero, tienes que hacer sumatoria. pero estás con coseno y seno, no cambia. Por eso, o sea, porque estás con coseno y seno, por eso cambia, por eso es que tienes tensión en X y tensión en Y. Ya, pero aquí se A ver, está pero la calculando tensión, a ver, la tensión en X es una cosa, ¿no? La tensión en Y es otra cosa, pero ¿de cuál vienen específicamente las dos? ¿De cuál tensión principal viene? ¿De dónde de la, surge? de la tensión De esta principal. tensión. Por eso es que yo Ya, le pongo aquí tensión, sí, ya sé. ¿ya? Pero ahí te sale tensión en X. Y tú no has calculado tensión en X. Claro, pero, o sea, no he calculado tensión en X, pero recuerda que tensión en X, ¿quién es? Es tensión en X igual a tensión por coseno de 35 grados. Esto es Ya. igual a lo que está acá. Por eso es que yo le reemplacé y le puse esto. Ah, ya entendí ya. Ya, y la tensión ya la había Pero, calculado del ejercicio pasado, que me había pero es que, quedado esta de acá. sí, pero es que eso no entiendo. Si no te va a salir lo mismo, si usaste en uno usaste coseno y otro usaste coseno, seno y otro Ya. coseno. O sea, lo que pasa ahí es que o sea, como te digo, la tensión en X y tensión en Y están relacionadas por una sola tensión, que es la tensión, Ya, la magnitud como tal. ya. ¿Ya me entiendes? Por eso es que, por ejemplo, yo, mira, con lo que hice acá, yo solo con despejar la tensión en la sumatoria de Y, pude encontrar la tensión ya general. Y con esa tensión general que yo ya encontré, yo ya puedo encontrar la tensión, ya puedo en cambio encontrar la fuerza como tal.
ya con la sumatoria de fuerzas en X. ¿Ok? Mm, Ya. Entonces, ¿luego qué hacemos? Ya tenemos aquí la tensión. ya, 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 ya. Ya. Luego le pones el coseno de 35 grados. Eso, por favor, acá en la calculadora, a ver cuánto te sale. Ya, vamos a ver en la calculadora. 7261,46 por coseno de 35. Y esto me sale, ¿cuánto te sale, Tinata? Espera. 5 coma, bueno, 5.948 Ya, y dos 24. decimales. Punto. Sí, 24. ¿Cuántos newtons? N. N, ya, muy bien. Y ya esa es la Ya respuesta. entendí. ¿Ya ves? Esto era todo. Pero ahí tienes ¿Alguna dos pregunta? pero la pregunta está, ¿cuál es la magnitud de la fuerza F? Y ahí tú tienes, no. Aquí está la magnitud, pues solo es que lo que pasa es que F está solo en el plano, ya está en X. O Sí, sí, sea, ¿a sí. qué me Sí, refiero? A ver, sí. Nata. Mira, verás, Ya, si ya, quieres ya, podemos ya, ya. calcular, ¿ya? Mira, F en X es igual a la fuerza, ¿verdad? Por coseno del ángulo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cuál es el Ah, ángulo que tengo sí. yo aquí en la fuerza? Cero, ¿verdad? Sí, Entonces, ya entendí. Fx es igual a fuerza coseno de cero. ¿Cuánto es coseno de cero? Cero. Uno. Por eso, f de x, perdón, la fuerza en x es igual a F. ¿Sí? Queda claro. Mm, En cambio, la fuerza en Y de esa misma, si querías calcular la fuerza en Y, era ¿qué cosa? Fuerza por seno del ángulo, ¿verdad? Entonces, fuerza en Y va a ser igual a fuerza por seno de cero, ¿verdad? Porque recuerda que estamos en el eje X. ¿Cuánto es seno de cero? Uno. Cero. No, pues no, Uno. coseno de cero es uno. Seno de cero Mm, es cero. ¿Ok? Ya. Entonces sería igual, en este caso, a cero. Steve, deja tomarle captura. Espérate. Con Ya te paso mejor él. ya te paso el link para que le veas en el teléfono, ¿ya? Listo, Nata. Eso sería Ya, entonces. ya. ¿Me puede explicar